Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, algo que me ha tocado de cerca y que sinceramente me ha dejado pensando un buen rato. Vamos a hablar de esas insistencias que en lugar de acercarnos, nos terminan abrumando, de esas peticiones que se vuelven un peso en lugar de un gesto de cariño. Y sí, hoy la protagonista de esta historia, la que insistió hasta el punto de sacarme de quicio, es nada más y nada menos que Demet Özdemir. Sí, la talentosa actriz turca que todos conocemos y admiramos por su carisma y belleza. Pero incluso las estrellas, a veces, nos sorprenden con sus particularidades. Así que si te intriga saber por qué la insistencia de Demet me molestó tanto, quédate conmigo porque esto se pone interesante. Y antes de que se me olvide, si todavía no eres parte de esta comunidad, te invito cordialmente a que le des clic al botón de suscribirte, así no te pierdes ninguno de nuestros vídeos. Han estado muy presentes en nuestras vidas a través de las pantallas, ¿verdad? Sus historias, sus personajes, sus romances, todo parece sacado de un cuento de hadas. Y en el caso de Demet, su talento es innegable. La hemos visto brillar en producciones que han conquistado audiencias internacionales, y su habilidad para conectar con el público es algo que pocos tienen. Pero como en toda historia, hay matices, hay ángulos que no siempre se ven a simple vista, y que a veces nos revelan un lado más humano, más, digamos, complicado. El otro día, mientras revisaba algunas noticias y publicaciones en redes sociales, me topé con algo que me llamó muchísimo la atención. No se trataba de un nuevo proyecto de Demet, ni de un escándalo sonado, sino de una situación que de alguna manera, se sentía muy personal, aunque fuera pública. Algo que giraba en torno a mi regreso. Ahora sé lo que están pensando. ¿Tu regreso? ¿A qué regreso se refieren? Aquí es donde se pone interesante. Resulta que al parecer la insistencia de Demet Özdemir estaba directamente ligada a mi supuesta vuelta a algo. Y créanme, al principio, la idea me resultó tan extraña como a ustedes ahora. No es todos los días que una figura pública de la talla de Demet se preocupa tanto por tu vida, ¿no creen? Y mucho menos que te lo haga saber de una manera tan persistente. Al principio, confieso, me sentí halagado. Pensé, guau, qué detalle. Demet Özdemir se acuerda de mí y quiere que retome algo. Pero esa sensación de halago inicial pronto dio paso a una ligera incomodidad, y luego, a una verdadera molestia. Y es ahí donde quiero que entremos juntos a desentrañar el porqué. Imaginen la escena. Estás en tu día a día haciendo tus cosas y de repente empiezan a llegar mensajes, comentarios, menciones. Por favor, vuelve, te extrañamos en esto, sería genial que hicieras aquello de nuevo. Y cuando te das cuenta de quién está detrás de esas insistencias, la sorpresa se mezcla con una creciente sensación de presión. Demet Özdemir, una figura a la que muchos seguimos, a la que admiramos, estaba, según los indicios, instándome a regresar. Pero, ¿a qué? Y sobre todo, ¿por qué? Esa era la pregunta que resonaba en mi cabeza. Podríamos pensar que una petición así, viniendo de alguien con tanta influencia, debería ser algo positivo. Que te impulsa a hacer lo que amas, a retomar un camino que quizás dejaste de lado. Pero la realidad, como casi siempre, es más compleja. La insistencia, cuando se convierte en presión, deja de ser un consejo o una motivación para convertirse en una carga. Y es precisamente la naturaleza de esa presión lo que me hizo sentir molesto. No se trataba de una simple sugerencia o de un deseo de que volviera a hacer algo que disfruto. Se sentía como una expectativa, casi como una exigencia, disfrazada de apoyo. A veces en la vida, tomamos decisiones. Dejamos cosas atrás, cambiamos de rumbo, exploramos nuevos caminos. Y esas decisiones, por difíciles que sean, son nuestras. Son parte de nuestra evolución, de nuestro crecimiento personal. Y cuando alguien, por muy buena que sea su intención, insiste constantemente en que vuelvas a un estado anterior, puede sentirse como una invalidación de tu presente y de tus nuevas elecciones. En este caso, la insistencia de Demet Özdemir, aunque pudiera interpretarse como un reconocimiento de mi potencial o de algo que hice bien en el pasado, se sentía como si no se estuviera valorando el camino que he tomado desde entonces. Piensen en esto, si alguien insiste en que vuelvas a comer algo que ya no te gusta, ¿cómo te sentirías? Probablemente incómodo, ¿verdad?
Aunque esa comida haya sido tu favorita en el pasado, si tus gustos han cambiado, la insistencia se vuelve molesta. Y esto es lo que en cierto modo me ocurrió. La insistencia de Demet Özdemir, por muy bien intencionada que fuera, me hizo sentir como si se estuviera ignorando mi evolución, mis nuevas preferencias o simplemente mi derecho a cambiar. Además, había un factor de sorpresa y de desconcierto. ¿Por qué Demet Özdemir, específicamente? ¿Qué la llevaba a interesarse tanto en mi regreso? Las redes sociales son un hervidero de información, y a veces, lo que se publica puede ser interpretado de mil maneras. En este caso, las pistas apuntaban claramente a ella. Y esa falta de una explicación clara, de un contexto directo, añadía una capa de frustración. Si alguien te pide algo, lo ideal es que haya una comunicación directa, un entendimiento mutuo. Pero cuando las peticiones llegan a través de medios indirectos, a través de lo que otros comentan o interpretan, la cosa se complica. La insistencia, en este escenario, se sentía como una forma de presión social indirecta. Como si mi no regreso fuera una decepción para ella, y por extensión, para quienes la siguen y la apoyan. Y eso sinceramente me pareció injusto. Mis decisiones y mi camino son míos, y no deberían estar sujetos a la aprobación o desaprobación de terceros, por muy famosos o admirados que sean. Además, hay que considerar el factor de la energía. Mantener una insistencia en el tiempo, especialmente cuando la otra persona no responde o no cede, puede ser agotador, tanto para quien insiste como para quien es insistido. Y si esa insistencia se percibe como una demanda constante, como una piedra en el zapato, puede llegar a generar un verdadero fastidio. En mi caso, la persistencia de Demet Özdemir, que se manifestaba de diversas formas, empezó a sentirse como una distracción de mis propios objetivos y de la paz que estaba construyendo. No se trata de ser insensible a los deseos o peticiones de los demás, para nada. Se trata de encontrar un equilibrio. De entender cuando una petición se convierte en una imposición, cuando el apoyo se transforma en presión. Y en esta situación particular, sentí que cruzamos esa línea. La insistencia se volvió ruidosa e invasiva, y me hizo sentir incómodo en mi propio espacio, en mi propio proceso. Quizás si la insistencia hubiera sido diferente, si hubiera estado acompañada de una explicación clara, de un diálogo abierto, o de una comprensión de mis razones para haber tomado un determinado camino, la reacción habría sido otra. Pero tal como se presentó con esa persistencia que parecía no tener fin, me sentí acorralado. Y nadie se siente cómodo cuando siente que se le está forzando a algo. Y aquí es donde quiero hacer un punto importante. En las redes sociales, donde la imagen pública es tan importante, a veces perdemos de vista la humanidad detrás de los perfiles. Detrás de cada celebridad, detrás de cada figura pública, hay personas con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios procesos. Y es fácil, desde fuera, juzgar o desear que alguien retome algo solo porque nos gusta verlo así. Pero esa perspectiva a menudo ignora la complejidad de las vidas individuales. La insistencia de Demet Özdemir, en mi regreso, se sintió como un recordatorio constante de un pasado que quizás yo había decidido dejar atrás por una buena razón. Y esa insistencia, lejos de ser un impulso motivador, se convirtió en un obstáculo. Un recordatorio de que mis decisiones no siempre son entendidas o aceptadas, incluso por personas a las que admiramos. Por otro lado, también me hizo reflexionar sobre la naturaleza de la fama y la influencia. Cuando alguien tiene un gran alcance, sus palabras y sus acciones, incluso las más pequeñas, pueden tener un impacto considerable. Y en este caso, la insistencia de Demet, al ser notoria, generó todo un revuelo y una serie de interpretaciones que a su vez, me hicieron sentir aún más la presión. Así que, en resumen, ¿por qué me molestó tanto la insistencia de Demet Özdemir en mi regreso? Principalmente por la sensación de presión y de invalidación. Por la falta de comprensión de mi proceso y de mis decisiones actuales. Por la naturaleza invasiva de esa insistencia, que se sentía más como una exigencia que como un apoyo genuino. Y finalmente por la desconexión y la falta de un diálogo claro que hubiera podido disipar la confusión y la incomodidad. Espero que esta explicación les haya resultado interesante y, sobre todo, les haya permitido entender mi perspectiva. A veces las cosas no son tan simples como parecen y la insistencia, por muy bien intencionada que sea, puede tener un efecto totalmente opuesto al deseado. La vida está llena de giros y vueltas, y lo importante es que cada uno pueda seguir su propio camino,
con respeto y comprensión por parte de los demás. Y ahora, después de haber desentrañado este pequeño misterio, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Alguna vez se han sentido presionados por la insistencia de alguien, incluso cuando la intención era buena? ¿Cómo manejaron esa situación? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus experiencias y reflexiones. Y si este vídeo les ha gustado, si les pareció interesante o les hizo pensar, o olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos para que también se unan a la conversación. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por acompañarme. Adiós.